Sabemos que el espíritu de Jezabel es envidioso, controlador, celoso y jactancioso, pero aún así, sabiendo todas sus características, nos puede agarrar de sorpresa. El deseo de un espíritu de Jezabel es infiltrar para ser la mano derecha de la cabeza del hogar o ministerio, con el fin de minimizar el llamado y la posición de esa cabeza, de una manera muy sutil, siendo la cabeza del hogar el esposo o en la congregación el pastor. Ahora, conociendo de antemano su meta, ¿cómo podemos prevenir que suba de rango Jezabel a esa posición que tanto anhela, antes de que sea muy tarde? La respuesta no es necesariamente echándola fuera, como había enseñado anteriormente, que está bien, pero hoy es un poco distinto, sino que algo mucho mejor es que no entre desde un inicio. Es una opción muchísimo mejor. Conociendo esto, sabemos que la mejor opción para controlar un ministro de Dios es casándose con ese varón de Dios. De esta manera está garantizado que el ministro o siervo de Dios va a ser limitado y nunca llegará a tener el fruto que fue antes anticipado. Primeramente es necesario comprender quién es una buena candidata para ser una Jezabel. Esa mujer debe ser más que nada astuta, tiene que ser educada, emprendedora, independiente, tiene que conocer la palabra de Dios y aparentemente tiene que estar equipada con una sensibilidad espiritual. Y si es profeta, pues mucho mejor, porque Jezabel tiene alianzas con los profetas de Baal. Entonces es común que tenga el don de profecía y revelación a simple vista, aparentemente. La forma que Jezabel inicia su escala es muy importante, pues su objetivo es entrar en confianza lo más pronto posible. Existen dos clases de Jezabel, la Jezabel novata y la Jezabel astuta. La diferencia entre la Jezabel novata y la astuta se encuentra en el tiempo que manifiestan sus intenciones. Y esto lo vamos a llamar el clímax de Jezabel. Ahora, el clímax de Jezabel es cuando después de que te levanta con aprecio, con respeto y con admiración, luego en un momento que es estratégico para ella, ella lo que hace es que sugiere cómo puedes corregir tu hogar, cómo puedes corregir tu ministerio, pero de una manera engañosa. Y te enseña un camino más excelente de acuerdo a ella. Si ella es novata, el clímax llega en un momento prematuro. Cuando estás con tus sentidos bien encendidos y sus palabras vienen a ser como un disonante, vienen a ser como algo fuera de lugar y falla en su intento de convencerte. Pero si es una Jezabel astuta, el clímax llega en un momento bien maduro y planificado, cuando tienes una total confianza en ella y le abres tu corazón en un momento que se podría decir de debilidad. Y ella usará de psicología para quebrar tu mente y para mostrarte cómo tú estás equivocado. Y el resultado es que te sometas a ella de ahí en adelante, sin que te des cuenta, mientras que sigues asumiendo tu posición de cabeza, pero bajo su supervisión. Porque su meta no es necesariamente destruirte, su meta es voluntariamente que te sometas a ella, o sea que tú voluntariamente te sometas a ella y seas limitado. Para demostrarle lo que estoy hablando, vamos a demostrarlo aquí en la pizarra para que puedan entender la diferencia entre una Jezabel novata y astuta, que esto es muy importante. Vamos a primeramente empezar con la novata, que es la que está acá. Vamos a ponerle una N para novata y una A para astuta. Entonces, una Jezabel novata va subiendo de escalones a llegar a su meta. ¿Y la meta cuál es? Pues es que te sometas a ella, pero que no te des cuenta, que lo hagas voluntariamente, abriendo tu corazón y recibiendo instrucciones y la supervisión de esa mujer. Entonces, primeramente, para llegar a esa meta, una Jezabel novata, número 1, va a mostrar interés por tu llamado. Va a mostrar interés en ti y tu llamado. Número 2, va a hablar de sus credenciales. Número 2, va a hablar de sus credenciales.
Eso significa que te va a empezar a hablar de sus dones espirituales, su posición que ha tenido en otros lugares, su educación, lo que ella conoce, la palabra, y lo va a hacer de una manera que como que choca, como que molesta un poco. Y número 3, ahí se acabó. El clímax, lo que hemos hablado. ¿Qué significa eso? Que señala tus errores rápidamente y sugiere una mejor manera de liderar pues, tu posición. Y ahí es que se manifiesta la Jezabel novata, que es rápida de detectar. Ahora vamos al caso, el caso de hoy, que es la Jezabel astuta. Y como le había dicho, en esta enseñanza vamos a enfocarnos no necesariamente en echándola fuera, sino que vamos a enfocarnos en prevenir a Jezabel, a que no entre y no suba sus escalones. Así que primeramente es un poco parecido a la novata cuando empieza. Número 1, va a mostrar interés, igual. Va a mostrar interés en ti, en tu llamado. Va a mostrar un interés personal en ti. Número 2, un poco más que un interés, va a ser una apreciación hacia tu trabajo, tu labor, tu ministerio, una apreciación. Número 3, ahí viene la parte que ya hemos visto, los credenciales. Va a hablar de sus credenciales, de su llamado, su posición que ha tenido antes, su educación, lo que conoce, sus dones espirituales. Va a hablar de eso también, lo que conoce de liberación, lo que conoce de profecía, lo que conoce del mundo espiritual. Número 4, y ahí empieza la paciencia de la Jezabel astuta, es que se va a someter a ti. Y lo hace voluntariamente, se va a someter a ti, va a hacer lo que tú digas. Número 5, va a querer que ores por ella varias veces, esto es clave. Va a querer que ores por ella. ¿Por qué? Porque de esta manera se van a empezar a ligar sus almas. Cuando espiritualmente estás intercediendo por ella, se van a empezar a ligar. Esto es importante para ella. Número 6, va a confesarte sus pecados. Esto está combinado con el número 5 un poco. Va a confesarte sus pecados, pero de una manera muy detallada. Entonces va a confesar. Va a confesar, pero exageradamente. Te va a dar mucha información para aparentar que es humilde, que se humilla y aparentar una transparencia. Ahora, número 7, va a ser tu confidente. Ahí empieza entrando en el círculo cercano. Va a ser tu confidente. Te va a empezar a contar los chismes. Te va a empezar a contar quién se porta mal, qué están haciendo los demás a tus espaldas, o no necesariamente hablando mal de la gente, pero va a empezar a ponerse en una posición donde tú confías en ella, porque te está contando lo que hacen los demás, y eso es muy importante. Número 8, va a eliminar a la competencia. Ahí es cuando ya esos chismes y esas cosas que dice ya se ponen peligrosas. Va a eliminar la competencia. ¿Qué significa esto? Pues va a hacer que pierdas confianza en los demás y la pongas a ella por encima de los demás. Y los demás pueden haber sido hermanos que has confiado más tiempo que ella, pero ella empieza a subir rápidamente de rango y sobrepasa la confianza que tienes en los demás, porque las cosas que te está contando, los chismes, se empiezan a poner más fuertes,
más fuertes y quizás sí dice algunas verdades, algunas cosas que te incomodan de los demás hermanos, y es suficiente para que empieces a darle más tu confianza a ella que a ellos que tienen más tiempo contigo. Ahora, número 9, muy importante, tendrá dones espirituales. ¿Qué significa eso? Que aparentemente va a tener dones espirituales. Y aquí quiero ir rapidito a Apocalipsis, donde se habla de Jezabel. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. O sea, se dice profetiza, se dice, nuevamente, ella te habla de sus credenciales y poco a poco llega a ejercer esos dones espirituales. Se dice ser profetiza, o sea, se dice. ¿Qué significa ser profetiza? Que se dice, solamente que lo dice y nada más. No, que literalmente va a empezar a profetizar y va a decir que tienen que oír la voz de Dios a través de ella. Esto es muy importante porque empieza a controlar a los demás hermanos. La competencia empieza a minimizarlos, mostrando algunos secretos que ellos tienen, quizás algunas cosas que está manifestándose a través de esas supuestas profecías. Entonces esto es muy importante, va a tener dones espirituales. Y algunos pueden decir, sí, pero si tiene dones espirituales, entonces ella es una hija de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, acuérdense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de los cielos. Porque aquellos que son hacedores de maldad, o sea, aquellos que practican hacer lo malo, hacer el pecado, no obedecer a Dios, pecar voluntariamente, pero sí echaron fuera demonios, pero sí profetizaron con los dones espirituales, aún así, con los dones espirituales o no, van a ser echados fuera. ¿Por qué? Porque practican el pecado. Así que si una mujer o un hombre está profetizando, no significa que automáticamente va a ser salvo eternamente. No significa eso. Tienen que entender eso una vez por todas. Ahora, número 10. Va a mostrar interés en una posición con autoridad cerca de ti. Va a querer autoridad cerca de ti, al lado tuyo. No necesariamente va a querer ser la cabeza. O sea, Jezabel, la función de Jezabel no es ser la cabeza. La función de Jezabel es que tú seas la cabeza, pero ella supervisa, o sea, ella te limita todo el tiempo. Porque si fuera cabeza, entonces simplemente pues una mujer que sale ahí predicando, automáticamente Jezabel, pues puede ser, pero no necesariamente. Porque acuérdate que no estamos hablando de una Jezabel que rápidamente puedes ver que tiene espíritu de Jezabel. Estamos hablando de una Jezabel mucho más astuta, que va hacia los siervos de Dios, que pues tienen más discernimiento y quizás necesita una mejor estrategia. Ok, así que ella desea un lugar de autoridad. Ella desea estar al lado tuyo, que tú la pongas voluntariamente, la coloques en un lugar de autoridad, que la coloques en un lugar donde ella puede estar encima de la competencia. Si ves, tú pierdes la confianza, tienes mejores dones que los demás, supuestamente esa Jezabel, y la pones en un lugar de autoridad al lado tuyo. Eso es lo que ella quiere. Entonces, ¿qué significa eso? Si seguimos leyendo en Apocalipsis 2, 20 dice que se dice profetiza, enseña y seduza, o sea, ella enseña. Ella quiere un lugar de autoridad, que tú la pongas en la iglesia para enseñar a los demás. Eso es lo que ella quiere. Ahora, continuando, 11, dice, estará dispuesta para ayudarte en momentos muy difíciles. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser tu apoyo, te va a apoyar en momentos difíciles para ganar, no una confianza así de contarte los chismes, no necesariamente una confianza de que le estás dando para enseñar o para
ser un líder en iglesia. No, no, no. Aquí, momentos difíciles, estoy hablando que va a ser un apoyo ya emocional, ya que está llegando a tu alma, a tu corazón, a lo más profundo de tu ser. Eso es lo que ella quiere llegar ahí. No solamente que la pongas en un lugar de autoridad, eso es superficial. Ella quiere llegar más profundo. Es muy importante que entiendas eso. O sea, pues estamos llegando ya a lo último. Ella quiere apoyarte emocionalmente. Entonces, va a mostrar una fidelidad a ti. No solamente una confianza que te va a mostrar, sino una fidelidad. Algo emocional. Algo que puede cegarte. Ahora, en un momento que estás vulnerable, que estás débil, ella te va a socorrer. ¿Para qué? Para que le descubras tu corazón. Entonces, te va a socorrer. No solamente te apoya emocionalmente, sino que te va a literalmente rescatar en un momento de debilidad. Y esto es clave antes del último paso. Porque ¿qué sucede? Que una Jezabel, cuando ya ha llegado con astucia a su máximo nivel de escala, ya ahí casi en ese lugar que le das toda tu confianza y la pones en la posición que tanto anhela, es porque hay un momento de debilidad que le descubres tu corazón. Es algo más que un apoyo emocional, es algo más íntimo. Y cuando tú le descubres tu corazón, te sometes tú a ella. Ahora, ese era el paso 12. El último es el clímax. El clímax, ¿qué sucede ahí? Que ella te va a corregir con una actitud ya después de que tú te sometas a ella. Le dices, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy mal, ¿qué hago? No escucho la voz de él, lo estoy haciendo mal. Me has corregido, ¿qué hago? Te sometes a ella. Y ahí es cuando llega el clímax. Se manifiesta Jezabel, pero es astuta. Que pacientemente subió todos estos escalones. Tú lo permitiste porque no era una novata que rápidamente se descubrió. Ella con arrogancia te va a corregir, con una actitud arrogante, y te va a mostrar tu error para que cambies tu dirección a lo que ella diga. Bueno, hermanos, estos son los escalones de una Jezabel novata y una Jezabel astuta. Lo he tratado de hacer simple, espero que lo hayan comprendido. Ahora quiero dar algunos ejemplos, hermanos, acerca de esto, porque todo lo que estoy diciendo no necesariamente pues está ahí literalmente en la Biblia. Son ejemplos que estoy dando pues por guianza del Espíritu Santo, por experiencia propia. Esta enseñanza es más por experiencia propia y queriendo evitar que personas pasen por lo que yo he pasado. Entonces, algunos ejemplos que les quiero dar, algunas personas, en este caso hermanas, y todos estos ejemplos que les voy a dar, no voy a nombrar, no voy a decir nombres, voy a tratar de ser así, no dar mucho detalle, solamente lo necesario. Y todo esto ha pasado antes de casarme, quiero dejar saber, ¿ok? Todo esto pasó antes que yo me case. El primer ejemplo que tengo de una Jezabel novata fue alguien que mostró interés, me buscó, quería hablar conmigo y quería entrar al grupo de jóvenes que estaba liderando en ese tiempo. Entonces rápidamente ella entró con una actitud, me empezó a cuestionar rápido, fue bien rápido y no me gustó. Yo le dije, oye, yo pensaba que tú querías estar en este grupo, que está con nosotros, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué esta mala actitud? Y no podía, o sea, apenas entró, se manifestó y me dijo de frente que yo no le caigo bien. ¿Por qué? Porque soy un siervo de Dios y no me voy a dejar pisotear por nadie. Entonces rápidamente, no me caes bien, me dijo. Entonces eso fue rápido, se manifestó, rápido salió fuera. O sea, rápido, ni siquiera entró, ahí se cortó todo. Otro ejemplo que tengo, otra joven que también quiso entrar en el grupo de jóvenes, me solicitó para hablar con ella y hablé con ella. Todo bien, era una recién nacida, me acuerdo en ese tiempo, recién aprendiendo las cosas del Señor, pero tenía un problema. Me dijo, pero todas tus enseñanzas, todos los temas que ahora estoy de acuerdo, pero estoy en desacuerdo con algo, me dijo. Y yo le dije, ¿qué? Bueno, está en desacuerdo que los cristianos pueden tener demonios. Entonces prácticamente al decirme eso, tumba
el ministerio que tengo de liberación, porque ¿para quién es la liberación? Ese tema ya lo he hablado en detalle, hay una enseñanza de eso. Y me dijo que no estoy de acuerdo con eso y que creo que tienes que profundizar más en eso. Te recomiendo, Daniel, que profundices, que ores a Dios, que le preguntes si estás correcto. O sea, una persona que recién ha nacido de nuevo ya se manifestó que me quería enseñar un mejor camino, una mejor manera más excelente, rápido. Llegó a su clímax una Jezabel novata. Otro ejemplo que doy, igualmente a alguien que estaba en más confianza con mi mamá, me acuerdo, quiso hablar conmigo. Es una hermanita que hablaba con mi madre y participó varias veces en reuniones con mi mamá. Quiso hablar conmigo sobre algunos temas de, no sé, de cómo mejorar algunos temas. Yo dije, bueno, está bien, hablemos. Y me empezó a hablar de sus ideas acerca de tener reuniones virtuales para enseñar a los niños, estudios bíblicos para niños. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos recién empezando a hablar. Pero me empezó a hablar mucho y mucho. Me acuerdo que como 20, 30 minutos hablando. Y yo como que no entendía lo que me quería decir. Pero el mensaje que me dio es que ella sabe una mejor manera de hacer liberación y me lo quiere dar. Eso es lo que entendí, capté eso. Me dijo que yo, o sea, básicamente me está diciendo, tengo una mejor manera de hacer la liberación. Te sugiero que trates esto y esto funciona mejor, esto y lo otro. Y así me daba eso hasta que yo me empezó a confrontar y dije, hermana, me has venido a llamar y me está diciendo que no lo estoy haciendo bien. Entonces, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? No es que no lo haces bien, sino que esta manera funciona mejor. Pero tú eres un siervo de Dios. Me empezó a elevar apreciación, mucho interés, apreciación, pero llegó al clímax rápido. Y ahí se acabó la conversación. Después de eso, simplemente como se manifestó, como sacó lo que tenía, yo no la traté mal, simplemente dejó de hablar con nosotros. Después de eso, hermanos, vamos a hablar unos ejemplos que voy a tratar de no dar mucho detalle sobre alguna Jezabel astuta que he conocido. Primeramente, lo que siempre hacen es esto. Buscan, muestran mucho interés y apreciación y dan sus credenciales, a veces en el mismo renglón o en la misma solicitud o en la misma primera conversación. Hacen 1, 2, 3 rápido y pueden llegar hasta 4. Y así me buscaban y me siguen buscando personas para hablar conmigo acerca de estos temas, y hoy yo ya estoy en la defensiva. Antes aceptaba, hablaba rápido y me daba cuenta que lo querían hablar, no es que estaban hablando de su testimonio, cómo Dios cambió su vida o que necesitan ayuda. No, que querían hablar y dialogar sobre el tema de liberación. Yo no, ¿para qué voy a estar dialogando de eso? Entonces rápidamente pasaba esto, y pasaba bastante, pero en algunos casos, como en este que les voy a decir, me empezó a hablar una mujer de sus credenciales y sus estudios bíblicos y muchas cosas, y cómo en su iglesia le dijeron que era profeta, que tenía dones de esto, don de liberación, esto y lo otro, y desde ahí ya estaba la luz roja ya. Yo estaba con la luz roja, como que, esta podría ser. Y se oró por ella, confesó, no llegó acá, quiso llegar acá, pero no llegó porque ya estaba en la mira. Era muy rápido que quería llegar ahí. Y creo que cuando se enteró que me iba a casar, ya no me dejó de hablar. Entonces ahí pueden ver más o menos el plan que tenía. El último ejemplo que tengo, lo mismo. Prácticamente lo mismo, se pidió todo lo mismo, me buscó por email, por correo electrónico, quiso hacerse mi amiga y todo lo mismo, mucho interés, mucha apreciación, me levantaba y hablaba de sus credenciales. Y algo muy importante que les voy a decir en un rato, les voy a explicar esto con más detalle, es que me hablaba de la congregación donde ella estaba antes, me hablaba de su pastor de antes, me hablaba de los credenciales de antes, me hablaban como en la iglesia de antes, donde ella estaba antes, tenían envidia. O sea, ya me estaba mostrando su naturaleza de ser una confidente. Ya me estaba mostrando su naturaleza de eliminar a la competencia. Ya me estaba mostrando que ella tenía una posición de autoridad antes. Entonces ahí había una luz media amarilla, porque esta era bien astuta y no lo hacía tan así, de una manera tan abrupta. Era más astuta, más paciente para soltar estos temas. De ahí se confesó, se bautizó y, como le había dicho, confesó muchas cosas en mucho detalle.
Muchísimo detalle, tanto así que dijo que sus padres eran brujos, que la consagraban al diablo, todas esas cosas. Muchos detalles y eso, claro, anotado. Todas estas cosas tenían que ser anotadas, tenías que acordarte de eso porque eso puede venir más adelante y te das cuenta cómo empezó la cosa. Tienes que anotarlo, no te olvides de esos momentos que declara esas cosas, que demuestra estas naturalezas. Todo esto no lo tires al tacho, tienes que acordarte, es muy importante. Después de eso, subió a una posición de confidente y me empezó a hablar lo mismo. Como no estaba no tenía mucha experiencia, me empezó a hablar de los demás tienen celos, que minimizaban su don de profecía, su don de visión, su don de liberación, su don de enseñar, la minimizaban. Y lo peor de todo es que cuando yo investigaba me daba cuenta que cosas que ella dice eran verdad, que realmente los hermanos la trataban mal a algunos y como que parecía aparentemente que tenía razón. Y yo empecé a perder confianza en los demás hermanos. Después de eso tuvo un lugar de autoridad, se le puso una posición para que la llamen a ella, para que ella ore por los demás, etcétera, etcétera. Apoyó. Llegó no llegó tanto acá, pero más o menos sí pudo llegar aquí. Sí llegó, pero me acuerdo que en mi caso yo no me abrí totalmente, no le descubrí todo mi corazón. Dios me protegió. Pero sí ella llegó a apoyar bastante. Y estaba como casi llegando ahí hasta que Dios me abrió los ojos. Me abrió los ojos y me di cuenta que ella estaba pasando todos los pasos y quería pasar a los ancianos que ya estaban establecidos todo. Y simplemente ahí es que se estaba llegando al clímax y me di cuenta antes de que cumpliera esa posición. Y bueno, hasta el día de hoy, hermanos, les puedo dejar saber que hasta hace poco he estado orando por liberación, por hermanitas, por matrimonios que hasta el día de hoy tienen demonios y espíritus inmundos que han entrado a través de ella. Y los espíritus tienen el nombre de ella. Y no es el nombre de Jezabel, sino el nombre de esa persona en quien opera Jezabel, para que vean que esto es muy serio. ¿Okay? Así que tengan mucho cuidado con esta enseñanza, no es para todos, pero los que entienden lo que estoy diciendo, pues tienen que captarlo y tienen que retenerlo en sus corazones para ese momento que llegue. No para que estén así mirando a todos lados a ver quién podría ser, quién les va a traicionar, esto y lo otro. No, sino para que lo tengan anotado. Cuando suceda, cuando vean estas características, estas cosas que se levantan, se acuerden de estos consejos, acuerden lo que les estoy diciendo. Ahora vamos a hablar cómo identificarla, vamos a hablar unos pasos de cómo identificarla rápido, para que no suba, para que no entre, para que no llegue en confianza. Número 1, indicatoria de cómo identificarla, es que es hija de brujos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, empezando del versículo 30, dice: Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal. O sea, hija de brujos, hija de hechiceros, hija de Et-Baal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Por qué? Porque ella era hija de un hombre que adoraba a Baal. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que simplemente tienes que tomar nota si viene de un hogar de brujería. Tienes que mantenerla en observación a esa mujer. Si ha tenido padres brujos, porque los padres brujos sabemos que consagran a sus hijos al diablo desde el vientre. Y por eso Jezabel nace con capacidades y dones espirituales que tienen que ver con la sensibilidad al mundo espiritual. Ahora, que estoy diciendo que si una mujer ha tenido padres brujos, que automáticamente no puedes casarte con ella y que no tiene salvación, no estoy diciendo eso, hermanos. ¿Ok? Pero tienes que tener muchísimo cuidado y tiene que estar anotado. Mucho cuidado. Ahora, número 2, tienes que prestar atención a sus credenciales. Tienes que prestar atención a su experiencia de liberación y profecía, especialmente si se exalta. ¿Qué significa esto? Que ella se empieza
hablar de sus credenciales y se exalta, te empieza a decir, o sea, ¿por qué? Tienes que preguntarte, ¿por qué me está contando esto? ¿Cuál es la motivación para que ella me cuente de que sabe acerca de echar fuera demonios, que le nombraron profetiza en su congregación antes, que ve visiones, que tiene muchos sueños? ¿Por qué te cuenta eso? Y no lo va a hacer con una forma arrogante, lo va a hacer así, todo humilde. Pero ¿por qué te está contando eso? Presta atención. Esa es la segunda forma de identificarla. Ahora, si alguien menciona que ha tenido profecía, que ha profetizado, tampoco, o sea, tienes que discernir, obviamente, tienes que tener mucho cuidado, no rápidamente saltar a conclusiones. Tienes que juzgar, analizar, tienes que observar, anotarlo y quedarte ahí. No hagas nada, solamente anotarlo y acordarte de eso y tener cuidado, nada más. Número 3, ¿cómo identificarla rápidamente? Presta atención si ha salido de otro ministerio, especialmente si tuvo una posición de autoridad, y especialmente si se hace la víctima y menciona que tenían envidia de ella, y esa es una luz roja, hermanos. Ella te está hablando del ministerio donde estuvo, te está hablando en el grupo de hermanitos donde estuvo, en un círculo de oración, en un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, y se hace la víctima de una manera u otra. Empieza a decir cómo le tenían envidia, cómo no le dejaban profetizar, cómo decían que no, esas visiones no son de... O sea, empieza a darte un cuento de víctima antes de que pase en tu congregación. Tienes que tomar nota de eso. Eso es una indicatoria muy importante. Por favor. Número 4. Te exalta a ti mucho y quiere ser tu amiga muy rápido. Ten cuidado con sus profecías, especialmente ten cuidado si eres soltero y te parece atractiva la chica. Entonces, tienes que tener mucho cuidado si muy rápido te exalta mucho y especialmente si te da profecía, te da visión que te levanta, que tú eres el siervo de Dios Altísimo, así como la mujer adivina en Hechos 16. Tienes que tener muchísimo cuidado porque esa muchacha divina es el mismo espíritu de Jezabel, es la misma chica divina que quiere subir todos los escalones y te empieza a exaltar. Y al hombre carnal le gusta eso, al hombre pues que no está con los sentidos espirituales, no está maduro en las cosas de Dios, le va a gustar a la carne que le exalten, le va a gustar que le digan los sueños como te vi, que tienes una espada y eres grande, eres un rey, esto y lo otro. O sea, ten mucho cuidado. Así que cuidado, número 4, cuidado cuando te exalta mucho y especialmente si añade cosas espirituales, sueños, visiones, profecía, exaltándote. Mucho cuidado, especialmente si lo hace desde un inicio. Ahora, número 5, va a tener dificultad sometiéndose a sus hermanos superiores. ¿Qué significa esto? Que a ella no le va a gustar que hayan otros ancianos o otro hermano que sea tu mano derecha y no sea ella. O otros ancianos que son confidentes tuyos y no sea ella. Entonces, cuando tú le dices a ella que tiene que someterse al anciano o al hermano maduro o a otro, pues, otro hermanito que es un líder, y en lugar que tú le digas, no, ven conmigo y sométete a mí o aprende de mí o haz lo que yo te diga, o sea, eso es lo que ella quiere, estoy hablando así porque eso es lo que ella quiere que tú le digas, ella quiere que tú le mandes, ella quiere ser tu confidente, quiere que le descubras todo, entonces ella quiere solamente contigo, pero cuando tú le dices, conmigo no, si quieres aprender de alguien, primeramente sométete o estate al lado del manito de aquí, el anciano, el líder acá, y eso no le va a gustar. Ella solamente se quiere someter a ti, porque quiere ser tu confidente, quiere eliminar la competencia, quiere que tú le des esta posición, te quiere apoyar, te quiere socorrer en ese momento de debilidad. Y quiere llegar aquí a la meta. Entonces, para llegar a eso, ella no quiere someterse a un hermanito por allá, un anciano, un líder. Ella quiere someterse solo a ti. Entonces, lo que quiere es traspasar esas barreras de los demás hermanos rápido. No quiere. Entonces, le va a molestar que tú le digas algo así. Esa es indicatoria número 5, que es muy importante. Ahora, indicación 6.
va a estar de acuerdo en un 100% con todo lo que dices, con todos tus consejos, todas tus exhortaciones, con toda la dirección. Pero antes de que acabes de concluir la conversación, ella va a buscar la manera de astutamente y sin que te des cuenta de darte la contraria en básicamente todos los puntos que das, mientras que pretende estar en un acuerdo contigo. Esta habilidad es una de sus muchos talentos para irte preparando, para someterte a su supervisión, para que tengas que recibir aprobación de ella en todo lo que haces, mientras que tú pretendes todavía tener autoridad. Esto es muy importante, hermanos, y lo que tienen que entender es que lo hace con mucha astucia. No te vas a dar cuenta que ella dice sí, sí, amén, amén, a todo, todo, amén, sí, así sea. Acepté, recibo el mensaje, sí, sí, sí. Ah, pero ¿sabes qué? Esto del otro, yo pienso que lo vamos a hacer de esta manera. Ah, ya. Entonces con eso básicamente tumbó todo lo que dijiste. Y no te das cuenta porque es astuta, es hechicera, te hechiza, te cambia la jugada sin que te des cuenta y poco a poco le dices está bien y le das un poco de autoridad. Le das más, le das más. Y eso lo va a hacer. Entonces te va a dar cuenta, cuando analices bien, tienes que orar y tienes que pensar, espérate, ¿qué acaba de pasar? Con lo que ella dijo, básicamente me tumbó todo el consejo. Todo el consejo que le di lo agarró y lo tiró al tacho y me dio una mejor opción. Pero se hizo la que sí, que amén, que acepto, que recibo, gracias por tu consejo, gracias, qué bueno, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Esto es mejor. Y eso lo va a empezar a hacer más porque te está pinchando, te está provocando para ver si tú aceptas. Ella quiere llegar ya aquí rápido. Entonces poco a poco lo va a hacer con astucia hasta que tú le des más. ¿Sabes qué? Sí, hazlo, tienes razón, hazlo. Y más, hasta que te sometas. Por eso es muy importante que te des cuenta si ella agarra tu consejo y lo tuerce. Date cuenta, tienes que recapacitar, no solamente lo aceptes. Ahora, número 7. Es el clímax, nuevamente. La indicatoria más importante es esto. Más importante, pero también no debería llegar a eso. Obviamente es el último paso. Si tú ves que esto sucede, todavía tienes yo diría, tienes un tiempo para recapacitar. Tienes un campo de arrepentirte, de abrir tus ojos, porque la Jezabel astuta, ella lo que va a hacer todo esto pacientemente, mientras que la novata lo va a hacer impacientemente, apresuradamente. Entonces, hermanos, si tú ves que ella llega aquí al clímax, el próximo paso es que te agarró. Te sometiste a ella. Y ya, como que ahí estás hechizado y no puedes salir de ahí. Y si te casaste con ella, pues ahí perdiste. Tienes que estar ahí toda la vida. Entonces, te agarró, hermano. Lo que estoy diciendo es que no debería llegar a indicación número 7. Pero si lo ves, ahí no es lucecita roja, lucecita amarilla. No. Ahí es totalmente voltear, irte para la otra dirección y dejarla ahí. Si ves que se llega al clímax, no pares, no anotes, no observes más. Simplemente date la vuelta y te vas de ahí. No hay nada más que hacer. No continúes. Muy importante. ¿Y qué es el clímax? Pues ya lo expliqué varias veces, hermanos. Y lo voy a explicar quizás una vez más. Así que, en conclusión, la mejor manera de librarse del espíritu de Jezabel es no permitiendo que suba a la posición que ella desea estar. La posición más deseada del espíritu de Jezabel es siendo la esposa de un varón de Dios. Y la segunda posición más deseada del espíritu de Jezabel es de ser la mano derecha del pastor. Y si logra ambas cosas, o sea, casarse y ser la mano derecha del pastor, pues es un jaque mate básicamente. Ambas posiciones son difíciles de soltarte cuando ya está metida, porque si estás casado, pues ahí te quedaste. ¿Qué puedes hacer? Y si de otra manera está metida en la posición de alta estima en la iglesia, pues también va a ser difícil de sacarla cuando te des cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente no está pecando, no está ahí haciendo algo que se puede ver. No hay una acusación, no hay una acusación suficiente o válida en contra de ella. Por eso es mejor que no llegue a esa posición desde un inicio. Ahora, si ya estás casado con Jezabel, ¿qué haces?
bueno, la abandonas porque no es tu yugo igual. Bueno, hermano, si ya tienes a tu esposa y has notado esto, pues tengo una enseñanza de cómo echar fuera el espíritu de Jezabel. Pero parte de su alma tienes que saber que ya está moldeada a esa característica, desafortunadamente, hermano. Y vas a tener tu lucha, una lucha de por vida, pero acuérdese que esta vida es una prueba para la venidera. Vas a tener que soportarlo. Es lo que te toca. Pero la buena noticia es que en Cristo todas las cosas son nuevas, y aunque esté esa característica entretejida con su alma, va a ser suprimida a través del dominio propio por la ayuda del Señor. Ahora, yo sé lo que están pensando las hermanitas y qué de los hombres, porque solamente habla de las mujeres. Bueno, sí es verdad que también los hombres pueden tener el espíritu de Jezabel, exclusivamente hablando de la congregación, como confidente del pastor, mano derecha del pastor, pero no como esposo en el hogar. Pero ¿sabes qué? Les quiero anunciar algo. El tema de Jezabel es visto mucho más por mujeres que por hombres, de acuerdo a los analíticos de YouTube. ¿Quieren saber por qué? Bueno, porque el tema de Jezabel atrae al espíritu de Jezabel. Por eso. Porque ese espíritu, a través de la astucia de la mujer, está aprendiendo cómo infiltrar y cómo mejorar sus tácticas de combate. Así como Satanás prácticamente usó el animal más astuto de toda la creación, la serpiente, es casi lo mismo. Las mujeres con estas características son usadas. El enemigo utiliza mujeres astutas para esa posición. Ahora, he notado muchas mujeres que tienen el espíritu de Jezabel que son atraídas a este tema, a estos videos. ¿Por qué? Bueno, hazte tú esa pregunta. Chequea bien tu corazón. ¿Por qué estás viendo este video? Especialmente si quieres comentar que los hombres también pueden tener el espíritu de Jezabel, chequéate. Tienes que chequearte. Así que aquellas damas que se sienten raras en este momento, como un puñal está pinchando tu corazón y que por alguna razón sientes ira y un desprecio hacia mí por decir estas cosas, bueno, tienes que orar y pídele a Dios tu liberación y procura tener un carácter, una personalidad dócil, un espíritu afable y apacible, que es algo de grande estima delante de Dios. Tú sabes eso. Haciendo esto le irritarás en gran manera al espíritu de Jezabel y harás que de tu templo, de tu cuerpo, que sea un lugar no apto para que Jezabel pueda habitar ahí mucho tiempo. Y poco a poco se va a debilitar hasta que salga fuera. Así que la meta es que no marque tu alma, no moldee tu alma. Si has visto que tienes ese espíritu, aunque tengas liberación, no busques también una posición de líder en la iglesia. No te levantes, sino que humíllate. No busques ser vista por los demás, sé desconocida, sé una hermanita más. Ya tienes tu liberación, ya tienes tu salvación, tienes que estar satisfecha con eso y consagra tu vida a Dios y a servir a los demás sin tener que estar enseñándoles, orando por ellos, por liberación. Este es mi consejo específicamente para las mujeres con estas características, que no es fácil de decir, no es fácil de admitir, pero tengo que hacerlo, porque es la verdad. Ahora, para los varones, esta enseñanza entera, básicamente, es para ustedes, aparte de esto último que dije. Yo soy varón también por eso. Y especialmente si estás soltero y quieres servir a Dios con todas tus fuerzas, ten muchísimo cuidado y sigue estos consejos y presta atención a las advertencias de esta enseñanza, porque este espíritu es bien astuto y utilizan a las mujeres más astutas para cumplir su propósito, pero Dios te va a dejar que tú decidas. Así que no le vengas a decir después que por qué te dio esa esposa, porque Él lo que te va a mostrar en aquel día, si tú le vienes a decir eso, es como tú tomaste tus propias decisiones y la elegiste sin importar las advertencias. Así que, hermanos, eso es la Jezabel y preveniendo la Jezabel. ¿Cómo prevenir la Jezabel? Aquí están los pasos. Y acuérdense, hermanos, lo más importante, este clímax, cuando ella se manifiesta su naturaleza. Acuérdense de eso y procuren, hermanos, no ser rudos, no ser, yo diría, no sean malos con esas hermanas si notan esto. Simplemente no permitas que suban,
En algunos casos, como yo les di unos ejemplos, sí he tenido que cortar con ellas y así de simple, ellas solitas se fueron. Pero lo que estoy diciendo es que si ustedes ya tienen su congregación, y especialmente si tú eres el líder, tú eres el pastor, y estás viendo esto, pues no tienes que botarla, tratarla mal. Ella es un alma también, que quizás se puede salvar también. Tú no sabes eso, pero el punto es que no permitas que suba lo que estoy diciendo, y por eso se consejo a las mujeres también, de que se sometan, sean humildes, sean sumisas, sean como Dios quiere que seas, afable, apacible, calladita. Especialmente si tienes ese espíritu, especialmente si, hermano, si has notado que ya tienes espíritu, no permitas que llegue aquí. Es bien astuta. Así que quizás Dios te va a dar algunos casos así, que lo vas a notar rápidamente, y después va a permitir que entre una así. Y te va a probar para ver qué haces. Si te sometes al consejo de ella, en lugar a la dirección de Dios. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Dios los bendiga a todos.